Buenas noches a todos. Bendigo a todos los que están conectados aquí en vivo ahora a través del Zoom y también a todos los que nos ven en grabación a través del YouTube. Hoy estamos, hoy vamos a hacer un estudio bíblico sobre la oración de Ana. ¿Quién es Ana? Ana es la madre de Samuel y Ana era una mujer que se sentía pero tan atribulada que pues no comía, se la pasaba llorando, yo diría que como que tenía, eh, llegó un momento donde no le encontraba sentido a la vida y ella eh, no recibía una respuesta a la situación por la que ella estaba pasando. Yo les decía hace un minuto que cuando recibí esa noticia desagradable que fue hace 2 semanas, si mal no recuerdo, me sentí terrible, eh, me enfermé de lo mal que me cayó. Soy hipertenso, pero la tensión no solamente se me subió, también se me bajó. Pasé como 5 días malhumorado. Y, yo creo que hasta bajé de peso. No me cayó mal bajar de peso porque me hace falta, pero no dormía bien. Pero llegó un momento donde como que yo mismo me alé las orejas, ¿verdad? Y dije, bueno, tengo que creerle a Dios, que Dios está en control y, y vamos a poner esto en manos del Señor, porque aparte de que recibí la mala noticia, y para quienes no sepan, por aquello de que alguien no sepa o por alguien que me esté viendo en la grabación, pues es un trámite que estamos haciendo, nos dieron una respuesta negativa, no era la que esperábamos, teníamos meses esperando eso. Y la respuesta fue negativa. Necesitamos mucho una respuesta positiva a ese trámite. Me sentí fatal. Consulté con 2 abogados y los 2 abogados prácticamente me desmoralizaron. Me dijeron, no, aquí no hay nada que hacer. Y eso, pues prácticamente lo dieron como caso perdido. Y yo lo que hice fue orar. Y aunque ustedes, o sea, aunque tal vez cueste entenderlo, yo lo que hice fue darle gloria a Dios y le dije, gracias, Padre. Tú tienes control de todo, a pesar de todo, alabo y bendigo tu nombre. Y eso fue lo que hice. Y de pronto como que, así como que uno despierta, ¿verdad? Porque me sentí súper deprimido. Bueno, de todas las emociones que ustedes se pueden imaginar. Yo dije, no, yo lo voy a creer a Dios. Eh, bueno, ya les conté, ¿verdad? Que ya ahora estamos otra vez tratando de ganar eso y creyéndole a Dios sobre todo, pero gracias, pero con mucha fe. Esta vez yo diría que con mucho más fe que antes. Y cuando leo una historia como la de Ana, esto pues ratifica lo que yo he pensado de que cuando uno se le presenta una situación muy difícil, es cuando más aún la fe se debe fortalecer. Debemos vivir siempre en la fe, pero en una situación difícil, más aún se debe fortalecer nuestra fe. Y yo me pregunto, ¿alguno de nosotros le ha pasado que en algún momento se ha sentido perdido en una situación que ya no hay nada que hacer, que ya han sido meses o quizá años de lucha y que no hay nada que hacer y quizás se han rendido? Pregunto, ¿alguien se ha sentido en una situación de extrema contrariedad? Y lo pregunto a quienes están aquí esta noche y lo pregunto también a quienes nos miran en la grabación en el YouTube, en una situación de extrema contrariedad. ¿Qué hacer cuando estamos en una situación como esa? Vamos a ver qué fue lo que hizo Ana. Dice, primera de Samuel capítulo 1, dice, hubo un varón de Ramataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Y él tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina.
Y Penina tenía 3, y Penina tenía hijos, más Ana no los tenía. No se alarmen las damas que están viendo aquí que Efraín, perdón, que Elcana tenía 2 mujeres. Era normal en esa cultura en aquel tiempo. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Ok, vamos a ponernos un poquito en contexto. Los judíos tenían el deber de ir al templo 3 veces al año a celebrar las fiestas que están establecidas en la palabra en el Antiguo Testamento, que ellos tienen que celebrar, pero de esas fiestas hay 3 en particular que son de mayor importancia y ellos tenían que ir 3 veces al año al templo a celebrar esa fiesta. Entonces, dicen que Elcana subía todos los años y allí estaba el sacerdote Elí y estaban sus hijos Ofni y Finés. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Miren qué interesante se va poniendo esto, porque este hombre va al templo anualmente con sus 2 esposas y con sus hijos, obviamente los hijos de Penina, porque Ana no tenía hijos. Entonces, ¿a qué se va al templo? A presentarle una ofrenda al Señor. Y cada quien llevaba su ofrenda, es decir, no era que solamente el padre de familia, no solamente el cara como padre de familia, llevaba ofrenda, sino que le daba a Ana, le daba a Penina y le daba a los hijos y a las hijas para que cada quien llevara su ofrenda. Pero miren qué interesante. A Ana le daba una parte especial, es decir, le daba una ofrenda superior, como que si llevaba, digamos, por ejemplo, si llevaba corderos, le daba el mejor de los corderos. Si llevaba granos, le daba lo mejor de lo mejor de lo mejor a Ana, para que Ana presentara esa ofrenda al Señor. ¿Por qué? Porque él la amaba y dice, porque a Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces, ella eh, quizá era como una manera como él sentía como que de alguna manera la compensaba o no sé. Eh, eh, ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué sería que él le daba una parte escogida? Dice, porque la amaba a Ana, Yo, yo, aunque a pesar de que el Señor no le concedía tener hijos. ¿Alguien estaba diciendo algo? Señor Carlos, Sí. yo creo que eso es, eso es y lo digo como hombre, pues es un sentimiento de culpa. Es Eh, bastante posible. Él se sentía culpable. Bueno, yo lo veo así. Él no consiguió en su hogar y por eso se consiguió la otra, porque su esposa que amaba no le daba hijos y la otra le Es, dio hijos. es posible, no sabemos Y el contexto o sea, no sabemos si Ana fue primero o Penina fue primero, pero no, ahí tiene mucho dice en la Biblia, sentido, en la Biblia dice Ana y la otra. cierto. Tiene mucho sentido, eso puede ser un motivo, pero el otro motivo era, sí, porque de alguna manera como que quería consolarla, agradarla, pero también porque quizás sería porque él pensaba que cuando Ana podía llevar al Señor de la ofrenda lo mejor de lo mejor de lo mejor, entonces la oración de Ana tenía más posibilidad de ser respondida. Y tengan en cuenta una cosa, en esta cultura se entiende que es la mujer la que no da hijos, en ningún momento se piensa que es culpa del hombre. Bueno, además, el hombre tenía hijos con la otra mujer, entonces se sabía que estéril no era. Pero de cualquier manera, en esa cultura siempre se entiende que es si no hay hijos, la culpa la tiene la mujer. Ahora, lo que dice César tiene mucho sentido, puede haber un poco ese sentimiento de culpa, también un poco el sentimiento de compensación o de pensar que, como les dije, que con esa ofrenda
súper especial, entonces la oración de Ana tendría más chance, como que iba, digamos, se le iban a poner de primera ahí en el paquete de oraciones que ustedes se imaginan el Señor, a ver qué tengo por aquí, y le aparecía todos los años ahí de primera. Esto imaginariamente, ¿verdad? Sabemos que no es así porque Dios es omnipotente y omnipresente, pero digo, tal vez en la mente del Elcana diría, no, es que si ella lleva la mejor ofrenda, Dios le va a escuchar su oración. Entonces, vamos a seguir. Miren lo que sucede. Dice, y su rival, o sea, Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. O sea, el bullying no es algo nuevo. Miren, todavía ya en estos tiempos existía el bullying. La otra mujer la irritaba, la molestaba, la hacía sentir mal. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Por qué Ana lloraba y no comía? ¿Por qué Ana lloraba y no comía? Miren que la primera pregunta que le estamos poniendo acá es, hasta acá, ¿qué aprendemos de Ana? Dice, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová y le irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía, y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Como que Elcana le decía, pero bueno, tienes esposo, alégrate, no veas solo la parte mala, ve la parte buena. ¿Qué aprendemos hasta acá de Ana? A ver, ¿qué opinan ustedes? Bueno, yo me imagino que pues ella se sentía de cierto modo diferente, no sé, Sí. en desventaja porque pues la otra mujer le había dado hijos y ella se sentía como incompleta, no sé, algo así, un problema de autoestima, no sé. Correcto, Niurka, pero un problema de autoestima que va mucho más allá de lo que pueda ser en el contexto del día de hoy, porque estamos hablando de una época y una cultura en la cual o sea, el hecho de una mujer no tener hijos era como una afrenta, era algo Mm, extremadamente grave para ellas. claro. Entonces, te repito, si para hoy en día una mujer no tener hijos puede ser un motivo de entristecerse, en aquel tiempo muchísimo más. Pero ¿qué más aprendemos de Ana? ¿Qué opina Laura para que se estrene aquí dando una buena opinión sobre esto? ¿Qué aprendemos de Ana? Y bueno, veo acá una mujer sensible Sí, que estaba pasando, a ver, la palabra dice que lloraba a causa de que Penina la atormentaba, ¿no? Como nos correcto. puede pasar a cualquiera de nosotros, que cualquier factor externo, digamos, que nos hace sentir presionados sin salida, hace que nuestra alma se turbe. eh, una mujer con emociones, con sentimientos, eh, sensible, que quizás pudo haberse comparado con la situación con Penina. eh, la veo así. Correcto, tienes toda la razón. Y entonces se conjugan los dos factores. Uno que o sea, de por sí se siente triste porque no puede tener hijos y entonces de paso, cuando va al templo a presentar ofrenda al Señor, ustedes se imaginan la otra, a la Penina diciéndole, mira, esta vieja, ella que cree que viene a presentar ofrenda aquí, eres una estéril, tú no sirves para nada. Y ustedes se imaginan, ¿verdad? Y la mujer llegando al templo a orar y la otra ahí, ¿para qué vas a estar orando nada? Ustedes se pueden imaginar eso. O sea, que quizás Una lo que le tortura, provocaba era voltearse y darle un par de cachetadas. y es una tortura realmente. Una tortura, exactamente, exactamente. Bueno, vamos a continuar. Entonces, luego dice, bueno, ya sabemos por qué lloraba. Ahora miren esto. ¿Qué le hizo cambiar de parecer? Porque dice, y se levantó Ana. Miren, el versículo anterior dice, y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Y en el versículo 9 dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo.
y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ¿qué le hizo? ¿Qué produjo ese cambio entre el versículo 8 y el versículo 9? ¿Qué opinan ustedes? Yo se lo voy a preguntar de otra forma. Disculpa, Carlos. Sí. Estaba comentando a Guille que esto me hace recordar, ¿no? Una situación, una vivencia que tuvimos hace un mes. Sí. Me despidieron de mi trabajo y llego a casa, bueno, salí del trabajo, que el lugar donde trabajaba queda cerquita, y me vine llorando por toda la vereda porque, bueno, fue algo que me desconcertó, no me lo esperaba, digamos. Y bueno, venía todo bien, ¿no? Porque yo le había pedido al Señor ese trabajo, me respondió y me lo dio tal cual como se lo había pedido. Y llegué a la casa llorando y Guille me mira, están los niños y subimos al cuarto. Y allí me dice, ¿qué pasa? Entonces le digo, bueno, me despidieron. Y Guillermo me dice, ¿y por qué lloras? Y Guillermo esa te dijo, gracias a pregunta, Dios. y yo lo miro y le digo, o sea, esa pregunta es como que me hizo volver, ¿no? Posicionarme en quién soy como hija de Dios. Y mi respuesta fue, no sé. Qué buena pregunta que te hizo. Sí, porque le digo, es verdad, porque lloro, no sé. Y es cierto, si el Señor está al control de todo, ¿no? Y entonces, como que tal vez eso mismo le pasó a Ana, o sea, que el esposo le decía, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Y quizá Ana diría, ¿verdad? Sí, lo que te pasó a ti, Laura, como que de pronto, sí, ¿verdad? Sí. Yo pregunto, aparte de Laura, ¿a alguno de ustedes les ha pasado eso? Que a mí me pasó hace 2 semanas, que yo estaba atribulado y de pronto dije, pero, no, pero ¿por qué tengo que estar así? No, no, esto es intolerable. Yo no me puedo permitir esto. Yo pregunto, ¿a alguno de ustedes le ha pasado que se ha sentido así de pronto como que, ¿por qué lloras? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Les ha pasado? No. Yo estoy diciendo eso, que yo digo, bueno, menos mal que yo no soy la única. No, pero ya va. La única que en llorar o en reaccionar. No, bueno, en las dos cosas. Digo, ya va, o sea, pero ¿por qué estoy llorando por eso? Todo tiene solución, chica. Ok, todo tiene solución. Parece que como que, Karina, como dirían allá en Costa Rica, como que de pronto le cayó la peseta, ¿verdad? Ahora, eso quiere decir, dice que ella se levantó y comió. Eso quiere decir que se le había quitado la tristeza. Vamos a ver. Luego dice, Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Porque el hecho de que yo diga, bueno, yo me levanto y como, pero no quiere decir, número uno, que se me pasó la tristeza o la preocupación o que ya no tengo la petición. Y número dos, no significa, Laura, que porque te botaron del trabajo y tu esposo te dijo, ¿y por qué lloras? Eso no significa que no vas a seguir orando, porque ¿qué debería ser entonces la petición? Bueno, Padre, gracias. Si tú me sacaste ayer porque tienes algo mejor para mí, tal vez yo no lo entiendo ahora, pero revélamelo. Y sigues orando. Y eso fue lo que hizo Ana. Ella siguió orando, pero dice que oró y lloró abundantemente. Yo me pregunto, ¿cuánto pudo haber llorado Ana? ¿Cuánto tiempo pudo haber estado Ana orando? Dice, hizo un voto, es decir, hizo una promesa diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu siervo. Mira lo que le dijo. Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, si te acordares de mí, si no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva, mira lo que le pidió de manera específica, un hijo varón,
miren que, pónganme atención que lo que les estoy diciendo es importantísimo. Con la petición de una vez le hizo la promesa. Si tú le das a tu siervo un hijo varón, yo lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y le está pidiendo un hijo varón. Aquí la pregunta es, ¿cuál fue la petición? Bueno, un hijo varón. Así de sencillo. No, nunca había tenido hijos. O sea, ustedes se imaginan a Dios. O sea, no tienes hijos. Tras de que me estás pidiendo hijos, o sea, todavía te das el lujo de decírmelo específicamente. Que lo quieres varón. Pues sí, sí, lo quiero varón. Y dice, le hace la petición y le hace la promesa. Yo lo voy a dedicar todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Quisiera saber si alguno de los presentes sabe el significado de esa expresión de que no va a pasar navaja sobre su cabeza. ¿Alguien sabe? Era una forma de dedicación, ¿no? Tipo el nazareato, de cuando Muy bien, alguien Guillermo. se dedicara al Señor, estuviera totalmente apartado para Dios y como símbolo no cortarse el cabello. Muy bien, Guillermo. Excelente. El nazareato es algo que está establecido, por aquí lo tengo un poquito más abajo, si nos da tiempo hablamos de esto. Está en el libro de Números, es una instrucción que Dios le da a Moisés, Números capítulo 6, versículos 1 al 51, no el 515. No, del 1 al 15, perdón. Y se trata de una persona que se va a dedicar su vida a Dios por completo, a servirle a Dios, o por lo menos durante un periodo, y mientras dure ese periodo de dedicación, esa persona no se puede cortar el cabello, no puede tomar vino, no puede acercarse a una persona muerta, es decir, tiene que cumplir con ciertas condiciones. Y ese es el voto, es no solamente el servicio, sino como un voto de no contaminarse con lo que tiene a su alrededor. Es un voto de pureza y de servicio. Entonces, el niño todavía ni siquiera ha sido concebido y ya lo está dedicando al Señor. Dice, mientras oraba ella largamente delante de Jehová, Elí, el sacerdote, estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Oigan, yo me imagino la escena, ¿no? Imagínense ustedes en un lugar, entren en este momento al templo y ella estaba ahí con la cabeza allí de entre sus brazos y sus rodillas y estaba Elí mirándola y quizá Elí solamente escuchaba así como balbuceando y Elí pensaba que estaba borracha. Y entonces yo me pregunto dónde estaría Penina en ese momento. Quizás andaba por allá almorzando en un restaurante con el Cana y los hijos, ¿verdad? Y ella estaba ahí porque parecía que no la estaba molestando Penina en ese momento. Dice, él le dijo a Elías, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. Y miren qué interesante es lo que ocurre aquí. Pónganme atención. Escucha bien, Karina, César, Mireya, Niurka. Dice, se fue la mujer y comió y no estuvo más triste. Miren la diferencia entre el comió de este versículo y el comió del versículo anterior, porque cuando dice aquí que después que hubo comido en el versículo 9, después que hubo comido y bebido en Silo, ella llegó y lloró amargamente delante del Señor, pero aquí en el otro dice que ya no estuvo más triste, pero todavía no había concebido. Y yo pregunto, ahora qué provocó el cambio? ¿Qué provocó el cambio antes y qué provocó el cambio ahora? Porque ahora dice que ya no estuvo más triste.
y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Entonces, ¿qué provocó ese cambio? ¿Por qué creen? Pastor, porque ella finalmente hizo lo que tenía que hacer desde un comienzo, que era orar y dejar todo en manos del Señor. Ella descansó en el Señor. Como bien la palabra lo dice, no te preocupes por nada, en cambio ora por todo y dale gracias a Dios. Eso me lleva a esta frase. ¿Y ella tú piensas oró, que aquí? Ajá. fíjate que como dice también la palabra, me haré más vil por causa de Jehová. Eso fue lo que vio ese sacerdote en ella. Está loca. ¿Qué le pasa? Así que interesante. ¿Ves? La comparación. Exacto. Entonces ella lo dejó todo en esa oración, porque además es una oración hermosa. Aquí la estoy viendo en la Biblia. Y descansó en el Señor. Señor, yo te entrego, yo me desarmo, te entrego todo, te dejo todo en tus manos. Por eso comió de una manera diferente, porque ella sabía que algo especial había pasado en esa oración. Y esperó con mucha fe. La mejor arma que tenemos los cristianos es esa, orar con mucha fe y descansar en el Señor. Pero mi pregunta es, ¿y sería que antes no había orado? Es decir, los meses anteriores o los años anteriores. Porque dice que ya subía todos los años el templo. Ella oraba, pero estaba dejándose afligir por la situación. Algo pasaba, como a un amigo mío en otro país, que se dejó afligir porque no hubo visa. No, señor, vamos con toda, buscar un buen abogado y vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús, porque eso se va a dar. Así le pasó a Ana, como a un amigo mío por allá en Miami. Ella siempre había orado, ¿verdad? Claro, faltaba pero algo pasó. Es decir, ¿qué habrá pasado en ese momento cuando Ana estaba allí con su cabeza metida dentro de sus rodillas, balbuceando, cuando el sacerdote le dijo, mujer, digiere tu vino? ¿Qué habrá pasado allí? ¿Qué crees tú, César, que pasó allí? Una conexión directa. Yo tengo una curiosidad y posiblemente por ahí. Primero, no sé por qué ella evoca a Jehová de los ejércitos. Y a mí me parece que la oración que ella hace de distinta es que ella, para mí, ella confronta o discute con el Señor porque le dice que por qué no la ve a ella, que qué pasa con ella. O sea, yo siento que primero evoca al Dios fuerte, un Dios guerrero en una situación de aflicción que ella está. Pudo haber dicho papá o otro Jehová. O sea, está para mí un fighting, en una pelea. O sea, ella entienda, tú dices que como que ella siente eso, como que hay una lucha espiritual. Ella hizo bien, porque a veces nosotros cuando estamos en esos momentos, de repente vamos hacia un amigo, hacia el esposo, hacia el pastor, y no vamos como dice Diana, con el dueño de todo, pues. Y ella fue directo al que puede resolver todo, pues. Muy y bien. Le fue sincera y le demostró lo que sentía en ese momento, pues esa ira, esa rabia, ese celo, eso que le tenía la otra diciéndole, la tormenta que tenía y diciéndole lo bien que ella se estaba comportando, pues. Y no fue al fighting con el esposo, porque si el esposo le dijo que no te basto yo con 10, ella le pudo haber respondido, y bueno, y no te bastaba yo para tener otra con 10. O sea, esas son las mujeres que yo conozco. Entonces, por eso es que es bíblico, porque es la única que no le respondió así. Y yo lo veo, yo veo que eso es lo distinto de la oración de antes, pues. Ella oraba, pero aquí fue distinto. Dijo Jehová de los ejércitos, y para mí peleó con Dios en una manera tuvo como muy respetuosa, pues. Y yo creo que eso fue que inclusive el otro sacerdote se da cuenta por eso, pues, de que ella como que estaba haciendo o diciendo cosas de que no estaban correctas, y por eso le dice, ¿qué te pasa, vale? Tú como que estás ebria, que estás diciendo esas cosas, es lo que yo presumo.
Yo no diría que que él escuchó, porque dice que solo se escuchaba que balbuceaba, como que puede ser, pero que él pensaba que ella estaba borracha. Ahora, eso que tú dices tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero también lo que dice Diana, es decir, pueden haber sucedido ambas cosas, ese encuentro, ¿verdad? Ese haber llegado al mismísimo trono del Señor, ¿verdad? Pero también, como dice Diana, hubo un... ¿Qué fue lo que tú dijiste, Diana? Hubo una conexión en ese lugar. Parece que pasó algo. Una Es decir, conexión. como que el Señor le habló al corazón. Como dice Diana, una conexión ahí, algo, ¿verdad? Porque ella se fue y ya no estuvo más triste. Y se fue para su casa con su esposo, por supuesto con la otra mujer, con los hijos, porque pues seguramente vivían todos en una misma casa. Y dice que no sabemos cuánto tiempo pasó, pero dice que el Cana se llegó a su mujer. Ya sabemos que en la Biblia cuando dice se llegó se refiere a que tuvieron un encuentro sexual y Jehová se acordó de ella. Es decir, Jehová respondió a la petición de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, por supuesto los 9 meses, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer el sacrificio acostumbrado y su voto, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Miren que estuve buscando, lástima que no está Miguel conectado, que seguramente me hubiese dado una muy buena opinión. Estuve buscando por varios lados el significado de cuando dice aquí, que el esposo dice, solamente que cumpla Jehová su palabra, porque lo busqué como en 12 traducciones diferentes y en todas dice lo mismo. Entonces, a mí me hace pensar este pasaje, este versículo, que como que algo sintió Ana en su corazón, ¿verdad? Que dice el esposo, haz lo que tú quieras, solamente que Jehová cumpla su palabra. Porque yo digo, ¿a qué se refiere el Cana en ese momento? ¿Qué será lo que, es decir, qué le habrá dicho Ana a Elcana que pasó en ese momentito cuando ella estaba allí con su cabeza, con su cara en sus rodillas? ¿Qué habrá pasado? Porque dice, quédate hasta que lo destete, solamente que cumpla Jehová su palabra. Algunos teólogos sostienen que en la cultura hebrea destetar significa 3 años, pero algunos, y que fueron 3 años, pero algunos se entienden que cuando se dice destetar se está refiriendo no solamente a la lactancia, sino a pasar esa primera etapa de la infancia, quizás los 8, 9, 10 años, es decir, cuando ya estaba grandecito. Dice que después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, y miren qué interesante, porque aprendemos mucho en este capítulo. Dice, lo llevó consigo, lo llevó al templo, con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño Elí, o sea, el sacerdote, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Es decir, dice Señor mío con S minúscula. No le está hablando no le está hablando a Dios, le está hablando al sacerdote. Le dice, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Miren qué interesante esto. Lo que ella le pidió a Dios, y yo les estoy haciendo énfasis en esto para que ustedes me digan, de lo que ustedes le piden a Dios, cuánto de una vez le ofrecen. Es decir, si
Si Laura la despidieron del trabajo, y perdóname que te ponga de ejemplo, ¿verdad? Pero es que estaba bueno el ejemplo. Si la despiden del trabajo, primero llora y de pronto dice, bueno, Dios, si tú me sacaste de ahí, probablemente va a ser que tú me vas a dar un trabajo mejor, porque tú sabes, Padre, que yo te pedí ese por mientras tanto, pero que en realidad yo lo que quería era esto, ¿verdad? Y que le diga, por ejemplo, si tú me das ese trabajo a este otro que yo quiero, el primer salario o los 2 primeros salarios íntegros te los voy a ofrendar. Es decir, ya de una vez, lo que tú me das, yo te lo doy. ¿Alguien ha hecho eso? A ver, ¿alguien ha hecho eso? Alguien ha prometido lo que le pide el Señor, se lo ofrece de una vez. Ella lo ofreció y lo cumplió. Pero era como que ella tenía una convicción en su corazón, porque no solamente trajo al niño como ofrenda, sino que además trajo, miren, esto está establecido también en el libro de Levítico, y estas ofrendas, cada una tiene un significado, porque dice un sacrificio de menos 3 becerros con sus respectivas ofrendas de grano, y dice, lo estoy leyendo aquí en el comentario, uno como holocausto, otro como ofrenda por el pecado y un tercero en ofrenda de paz. Y eso va de acuerdo a lo que está establecido en la ley de los sacrificios que se deben presentar anualmente al Señor cuando uno va al templo. Entonces ella dice, yo te traigo el niño, pero también te traigo la ofrenda, o sea, la ofrenda de paz. O sea, ella está miren que, escúchame bien, ella primero ofrendó, o sea, prometió en ofrenda lo que estaba pidiendo, pero ahora está dando en ofrenda por adelantado por lo que aún no ha recibido, porque está dando una ofrenda de paz. Y dice, yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y luego, si nosotros leemos Samuel capítulo 2, nos podemos dar cuenta, lo voy a buscar aquí, no tenía previsto hablar de este pasaje hoy, pero lo voy a leer aquí rapidito. Dice, después le cantó un canto muy bonito a Jehová y dice, déjame buscarlo aquí. Dice primera Samuel capítulo 2, versículo 21, que visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Es decir, le dio 5 hijos más de Samuel. ¿Recuerdan lo que les dije del versículo 23? Solamente que Jehová cumpla su palabra. Probablemente ella sintió en su corazón, a lo mejor no escuchó la voz de Dios audible, pero ella sintió en su corazón que con esa promesa que ella estaba haciendo, Dios le dijo, tú me vas a ofrecer a tu hijo. Yo no te voy a dar uno, yo te voy a dar muchos. Y tuvo 5 hijos más. ¿Cuántos somos capaces de activar nuestra fe de esa manera? ¿Cuántos somos capaces, repito, de decirle a Dios, yo te pido esto y esto que te pido de una vez te lo ofrezco? Ustedes saben que cuando Salomón recién estaba asumiendo el reinado, se le apareció el Señor en visión y le dijo, pídeme lo que quieras, lo que tú quieras. Y Salomón le dijo, yo lo único que pido es sabiduría, pero no la quería sabiduría para jactarse del Dios, sino para poder gobernar bien a este gran pueblo, porque esa era una responsabilidad que Dios estaba poniendo en manos de Salomón. Entonces, como que lo que él le está pidiendo, que es sabiduría, de una vez se lo está dedicando. Y el Señor le dijo, por cuanto no me pediste riquezas ni gloria, sino que me estás pidiendo sabiduría para gobernar bien a tu pueblo, entonces te voy a dar la sabiduría, pero también te voy a dar riqueza y te voy a dar gloria. Y ustedes saben que probablemente Salomón haya sido el hombre más rico que hasta ahora ha habido en la humanidad, probablemente. Entonces,
Dios le dio no solamente lo que pidió, sino que le dio mucho más. Entonces, mi reflexión esta noche es, ¿cuántos somos capaces de eso que más le pedimos, eso que más, quizás lo que más nos duele, decirle al Señor, Padre, lo que más te pido, lo que con más vehemencia te pido, desde ahora te lo ofrezco para ti, para que sea para tu servicio, para la gloria y para la honra de tu nombre. Así como cuando uno le dice al Señor, Padre, prospérame en mis finanzas, pero que esas finanzas sean para glorificar tu nombre. Padre, dame un trabajo o dame esta profesión, pero que eso sea para servirte, que eso sea para que yo viva conforme a tu voluntad. Yo te lo dedico, lo que yo te pido te lo dedico de una vez. Y hay un poder maravilloso en esa oración. Padre amado, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has hablado hoy de Primera de Samuel sobre la oración de tu sierva Ana, Señor. Hoy, a través de esta palabra, Señor, nos has enseñado, Padre, a fortalecer nuestra fe, Señor. Nos has mostrado, Padre, que debemos confiar en ti y poner todo en tus manos, aún en medio de las más adversas circunstancias, de las situaciones más difíciles, Padre amado. Perdona, Señor, cuando a veces nuestra fe desmaya, no tomes en cuenta esos pecados, Señor, y enséñanos, Padre, a vivir conforme a tu palabra, a hacer rema, Padre, cada una de tus promesas, Señor, y a que podamos vivir siempre, Señor, con esa fe tan grande como la que tuvo Ana en ese momento, Padre, cuando se postró y clamó a ti, Señor, y lloró abundantemente, Padre, y tú por esa oración escuchaste, Señor, y respondiste, Señor, las peticiones de su corazón, Señor. Enséñanos, Padre, a poder confiar en ti de esa manera, a poder confiar en ti, Padre, como lo hizo también, Señor, tu siervo Abraham cuando te fue a entregar a su hijo Isaac, Señor. Enséñanos, Padre, a vivir cada día más cerca de ti, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos que se conectaron esta noche. Bendigo también en el nombre poderoso de Jesús a cada uno de los que nos ven a través de la grabación en el YouTube. En el nombre de Jesús, la sangre preciosa de Cristo nos cubra. Nos vemos a la próxima semana en un estudio más sobre Ana, sobre su hijo, el profeta Samuel. Los bendigo. Nos vemos el martes próximo.